Muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren bien en este día, lunes 26 de junio del 2023. Donde quiera que veas este video o cuando lo veas, en cualquier parte del mundo, en las naciones donde tenemos amigos y hermanos en Cristo también sean bendecidos. No sé si es de día, de tarde o de noche, pero la hora que sea, pues es una bendición saludarles y recibir eh, reflexiones de la palabra de nuestro Señor. Vamos a continuar con el comentario de los escritos de Watchman Nee, del quebrantamiento del hombre exterior y la liberación de su espíritu. Hoy nos toca una parte muy interesante donde hay un subtítulo que dice: es necesario que el frasco sea quebrado. La Biblia habla del ungüento de nardo puro en Juan capítulo 12, versículo 3. Lo vamos a leer. Cuando una mujer quiebra un perfume que estaba en un frasco de alabastro para Jesucristo. Y dice Juan 12, 2. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Mire qué interesante. Lázaro estaba sentado a la mesa con Jesucristo. Qué tremendo, ¿verdad? Aquel Lázaro que fue resucitado. Y de hecho, Lázaro en el capítulo 11 había muerto, ¿verdad? Y Jesús lo llevó a levantar 4 días después. Así que tenía mucho que contar Lázaro de su experiencia después de la muerte, lo que le llamamos muerte de los seres humanos. El Señor Jesucristo le llama estar dormidos. Muchas veces Jesús dijo, voy a ir a despertar a Lázaro, voy a ir a despertar a la niña. En varias ocasiones yo iré y los despertaré, decía, porque para Cristo y para Dios la muerte no es el final de la vida, y la muerte no es el fin pues de la persona, sino que es una transición que se da, de manera que nosotros salimos del cuerpo para poder encontrarnos con ese mundo espiritual en el cual hemos creído por fe, ese mundo que no se ve, dice Hebreos 11, ¿verdad? Así que la muerte no es el final de nadie, es una transición de la vida terrenal a la vida eterna en el ámbito de lo espiritual. Así que Lázaro estaba ahí. Mire, Marta es siempre asociada con las cenas, con los almuerzos y con los afanes de las atenciones. No crean, todo sirve, ¿verdad? Jesús le llamó la atención a Marta en algún momento porque no dejaba de hacer cosas y no priorizó entre oír la palabra de Dios y recibir la ministración del Espíritu Santo y estar afanada por hacer sándwiches o no sé qué es lo que estaba haciendo, ¿verdad? Pero ella estaba siempre pues en ese afán. Sin embargo, la palabra de Dios también nos da una enseñanza de priorizar pues lo de Dios. Cuando es tiempo de oración, métete a orar. No estés en el celular, no estés viendo para la izquierda o la derecha o pensando en las cosas que has dejado en el día de hacer, sino que métete a orar. Cuando sea de adorar a Dios y cantar y exaltarle, pues métete en la alabanza. No estés distraído o con los brazos cruzados como que nada está pasando. Cuando sea de leer la Biblia, concéntrate en meditarla, en leerla, ¿verdad? Cuando sea de estar en el culto, mantente pues atento a lo que se está exponiendo, ¿verdad? De tal manera pues que no nos distraigamos en los afanes y en tantas otras cosas que ustedes saben hoy que distraen al cristiano. El mundo, la vida, los afanes, los problemas, los celulares, las redes sociales están consumiendo tanto a las personas. Pero volvamos a nuestro punto. Realmente la Biblia, en Corintios, el apóstol Pablo también dice que todos somos necesarios. Y también el que hace la comidita es necesario, ¿verdad? En las reuniones cristianas. Así que todo es útil si se hace para Dios. Bien, dice que le hicieron una cena y Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, dice, tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos.
y toda la casa se llenó del olor del perfume. Mire qué interesante. Ahí es donde Judas saltó, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y dijo, no hombre, si se hubiera hecho otra cosa, una inversión distinta en los pobres, con este perfume tan caro, ¿verdad? Le hubiéramos podido dar sostenimiento a varias personas en pobreza, a varias familias, o quizás hubiéramos logrado venderlo en X cantidad, pero en realidad la intención de él pues era otra, usted lo sabe. Más vamos a concentrarnos pues en los puntos primarios que queremos señalar. Y es que el alabastro, ¿verdad? Es una piedra blanca y translúcida usada para decoración o escultura. También del alabastro, de esta piedrita, se hacían frascos para guardar aceites y perfumes. Por eso se dice que era un frasco posiblemente de alabastro, ¿verdad? Ahora, qué interesante lo que Watchman Nee nos plantea aquí. Y es que él dice, la Biblia habla del ungüento de nardo puro. La palabra de Dios usa intencionalmente el adjetivo puro, dice, ¿verdad? Declarando pues una pureza en el perfume, en este caso, pero aplicado espiritualmente es una pureza de alto precio que se ha logrado almacenar en el interior del vaso o de los vasos que Dios usa. Qué interesante que poco a poco en el crecimiento espiritual vamos logrando almacenar ese aceite que se va a vertir hacia las necesidades de otros, o ese perfume, ¿verdad?, que nos da el Espíritu Santo. El proveedor es el Espíritu. Y en sí es Cristo el perfume, y es el Espíritu Santo y las capacidades que tiene el Espíritu Santo las que son importantes, y es lo que está adentro de nosotros y de los vasos de Dios, que debe estar puro, es decir, debe llevar pureza, sin contaminación. Eso tiene mucho que ver con el deber del cristiano de guardarse sin mancha, de estar en santidad, de caminar cada día confesando sus pecados y sus errores, para que podamos lograr con nuestro abogado, que es Cristo, la purificación diaria en nuestro corazón y en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Así que, dice Watchman Nee, este es un ungüento de nardo puro, algo verdaderamente espiritual, dice. No obstante, a menos que el frasco de alabastro sea quebrado, dice, el ungüento de nardo no podría ser liberado. Acuérdese que estamos hablando en este libro en base a Juan capítulo 12, verso 24, que dice, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, quedará solo, pero si muere lleva mucho fruto. Esto es aplicativo a todos los que llegamos a Cristo y comenzamos a sufrir una transformación en Cristo y a crecer en Cristo y a dejar el hombre viejo y a luchar contra el hombre viejo y los hábitos viejos para establecer la mente de Cristo y los hábitos nuevos en Cristo y lo de Cristo y el carácter de Cristo. Ahora, esta es una lucha acérrima diaria y que dura toda la vida, pero poco a poco se va creciendo espiritualmente, de tal manera que este libro plantea una gran verdad, que si el cristiano no sufre pérdida en el exterior, en su yo, en su hombre exterior y en todo lo que tiene que ver con su persona, entonces el perfume que Dios ha depositado dentro de él por la capacidad del Espíritu de Dios no puede fluir hacia afuera. La herramienta para que el Espíritu de Dios en su perfume fluya hacia las personas que Dios quiere ministrar y alcanzar es el quebrantamiento. Esa es la herramienta que Dios tiene para poder, óigase bien, quebrar, rajar o destruir al hombre viejo, que es el vaso de alabastro en este caso. De tal manera que dice Watchman Nee que el vaso debe ser agrietado, debe ser quebrado, debe ser aniquilado, de alguna manera pues triturado, pues, para que el ungüento que está dentro, que son las capacidades de Cristo en nosotros, salgan para beneficio y para utilidad en el reino de Dios, en las necesidades de muchas personas. Así que este es el Evangelio, esto es las partes básicas del Evangelio y del crecimiento espiritual.
Ahora bien, de la misma manera dice que es extraño que mucha gente valore más los frascos, dice, que almacenan, por decirlo hoy mismo, más actualizado, los perfumes más caros de hoy en día, o los perfumes que a ti te gustan, ricos. Ok, a veces podés valorar más el vaso o el vidrio o el envase en el que vienen, ¿verdad? Podríamos decir hasta la marca, pues, pero no el perfume que está dentro de el depósito de cristal o de vidrio, ¿verdad? O del material que sea el bote, ¿verdad? Hoy en día pues se almacenan en botes de vidrio o de cristal muy, muy, muy llamativos, muy bonitos, ¿verdad? De diversos colores. Pero en realidad, ¿qué es? ¿Por qué estás tú pagando tanto por un perfume? ¿Por, por, por el vaso, o sea, por la botella o por el contenido? Alguno me dirá, bueno, por las dos cosas, porque la botella me dice la marca y el contenido pues es lo más caro o lo más preciado. Pero yo diría que, supongamos que no tuviera ni la marca, pues el bote, ¿verdad? Eh, entonces, pero que lo de adentro sea de gran precio, ¿verdad? Entonces, eso es lo de adentro lo que tiene más valor. Ahora, oiga este planteamiento que hace Watchman Nee. Muchos piensan que su hombre exterior es más valioso que su hombre interior, que es el que Cristo quiere formar. Este es el problema, dice, que enfrenta la iglesia en la actualidad. Es posible que valoremos demasiado nuestra propia sabiduría, fíjese, en el ámbito de la palabra de Dios, de lo espiritual, y pensemos que somos superiores a otros. Otros pueden estimar sus emociones y creer que son personas excepcionales. Muchos otros se valoran exageradamente a sí mismos y creen que son mejores que los demás. Hay un versículo que el apóstol Pablo mencionó en cierta ocasión, donde dijo, y si no me equivoco está en Corintios, donde dijo que estimemos a los demás como superiores a nosotros mismos. Eso es un acto de humildad voluntaria. En otras partes, el apóstol menciona que no nos creamos más que los demás, vanagloriándonos, llenándonos de engreimiento, ¿verdad? Entonces muchos se valoran exageradamente a sí mismos y creen que son mejores que los demás. Piensan que su elocuencia, sus capacidades espirituales, sus talentos, su discernimiento, su conocimiento bíblico lo hacen mejor que otros. Pero debemos saber que no somos coleccionistas, dice aquí, de antigüedades. Hay personas que estiman tanto al vaso que Dios está usando. Se le llama vaso como la herramienta, la persona por medio del cual estamos recibiendo un mensaje de Dios, una palabra, una enseñanza. Puede ser un milagro. Jesucristo dijo, ustedes harán obras mayores que las mías. ¡Qué tremenda aseveración de Cristo! Jesucristo también dijo que impondremos las manos sobre los enfermos y estos sanarían. ¿Y qué tal si Dios te usa extraordinariamente para enseñar las profundidades de las Escrituras, verdades escondidas en la Biblia, o para hacer un milagro? Se pueden dar estas situaciones, ¿verdad? Y de repente pues nosotros podemos jactarnos, podemos llenarnos de orgullo humano, ¿verdad? Terrenal. Y entonces pensemos que la persona por medio de quien Dios se está expresando en sus capacidades es más importante o igual de importante que el perfume, que es el Espíritu de Dios dentro de la persona. Quiero decirte que todo lo que ministramos y todo lo que has recibido de algún pastor, evangelista, apóstol, maestro o profeta, viene de Dios. Y no es que vamos a desechar a la persona que Dios usa, pero entre el frasco y el Espíritu Santo, que es el que da ese entendimiento y esa capacidad, ¿quién es más importante? ¿Quién es de mayor valor y estima? Es que Watchman Nee nos está guardando de algo, que ya se lo voy a decir de posteriormente, que es lo que él está tratando de cuidar. Hay un equilibrio ahí. Debemos saber, dice, que no somos coleccionistas de antigüedades, ni admiradores de personas
o frascos de alabastro. El apóstol Pablo una vez dijo, tenemos este tesoro, que es el Evangelio y la capacidad de Cristo en nosotros. Tenemos estas capacidades en vasos de barro, para que la excelencia no sea de nosotros, ni la gloria sea dada a nosotros, sino a Jesucristo. Entonces Watchman Nee, igual que el apóstol Pablo, nos están guardando de algo que se llama idolatría a las personas. La iglesia, hermanos, ha caído muchas veces en idolatría a los profetas y siguen más al profeta que a Cristo o que al Espíritu Santo en oración. Siguen más a veces a los pastores, a los evangelistas, a los apóstoles, y quieren oírlos más a ellos que a la voz de Cristo expresada por medio de la meditación de la Biblia o de la oración personal que tú puedas hacer. Qué bendición que hayan profecías, que hayan evangelistas, que hayan milagros, que hayan sanidades, resurrección de muertos, lo que sea. Pero la gloria debe ser dada al que hizo el perfume. Dios construye los vasos que va a usar. Entonces la gloria es para Él. 2, el perfume es más importante que la herramienta que Dios va a usar. La herramienta tiene su gloria, tiene su honra. Pablo dice, esta es mi gloria, vosotros en Cristo. Entonces, la herramienta que Dios usa es importante, sí. Dios no desecha el vaso. Dios cuida de nuestra vida y salud para que podamos seguir ministrando su palabra. Es innegable. Pero yo no valgo más o igual que el perfume que el Espíritu Santo ha depositado en mí. Y toda esa capacidad es gracias a la obra de Jesucristo. No es gracias a mí. Yo no puedo comprar el don de Dios. El don de Dios se adquiere buscándolo a Él. Y Dios recompensa la búsqueda. Hubo un hombre de Dios que dijo en cierta ocasión, yo no pedí un ministerio de sanidades. Es un hombre muy famoso en la obra de Dios y que ha tenido un ministerio de sanidad muy fuerte, muy grande, a nivel mundial. Vamos a omitir el nombre, pero de ellos hay muchos. Hay unos que conocemos, otros que quizás ni conocemos, que están trabajando en otros lugares o continentes. Pero él dijo, yo busqué la intimidad con el Espíritu Santo y con Jesucristo en oración. Muchos días, meses, años y horas de oración. Y sin que me diera cuenta, Dios me regaló estos dones de sanidades. Así que se cumple Hebreos 11:6, que Dios galardona con regalos a los que le buscan. Así que el apóstol Pablo, igual que Watchman Nee, nos están tratando de decir, cuidado, no vayan detrás de los hombres, no honren más a los hombres que a Dios o que a Cristo, no sigan más a los hombres que al Espíritu Santo. Y ese es uno de los problemas que la Iglesia de Cristo ha tenido, que muchas veces están considerando que X ministro es su guía y su único guía. Mire David cómo se expresaba en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, gracias a Dios por los distintos ministros y capacidades que Dios les ha dado. Pero ni los ministros debemos pedir gloria para nosotros, ni esperar protagonismos, ni extrema honra, ¿verdad? Ni tampoco el pueblo debe ir detrás de los vasos que Dios usa. Hay mucha gente que se ha extraviado en la fe, que ha profanado la profecía que da el Espíritu Santo por andar siguiendo vasos, y a veces Dios tiene que tratar con los vasos para que el pueblo vea que somos de barro y no valemos lo mismo que el perfume que está dentro de nosotros. Es interesante, yo como pastor he observado y a través del tiempo he comprobado, ¿cómo decirles?, el fruto de ir detrás. He visto las consecuencias de que alguien vaya detrás de los vasos y honre igualmente al vaso por el beneficio del perfume que Dios le ha dado, y busquen más
y se esfuercen más por honrar y buscar a los vasos de Dios o a las personas, pues me estoy refiriendo, que Dios usa más que a Dios. Es como que dijéramos, saquemos un inventario, cuántas horas dedicas tú al mes para orar y hablar directamente con Jesús por medio del Espíritu Santo, o con el Espíritu Santo, que es la persona de Jesús, porque el Señor es el Espíritu. Así que puedo hablar con el Espíritu Santo, es una persona, es la persona de Jesús. Los tres son uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las mismas intenciones, los mismos pensamientos, los mismos propósitos. Pero ¿cuántas horas has invertido en el año 2023 para hablar con el Señor? ¿Cuántas horas has invertido en conocer las Escrituras, la Santa Biblia, en meterte en este libro y escudriñar las Escrituras? No, el pueblo no quiere esforzarse muchas veces. El cristiano no quiere todo precocido, cocinado a microondas. Yo oigo predicadores en YouTube, dice, yo oigo enseñanzas. Sí, está bien que usted busque enseñanzas como estas u otras, donde uno aprende y se desarrolla, pero los celulares, las prédicas por YouTube, las enseñanzas, incluso las predicaciones de los domingos no sustituyen tu tiempo a solas con la Biblia. Escucha bien, la actividad más importante para el cristiano debe ser su tiempo a solas con Dios. Estudiar y meditar las Escrituras, dejando que la palabra te hable y te transforme. Tener vida de oración, 2. 3. Congregarse. Son 3 actividades muy importantes, tanto los domingos como en actividades que traigan crecimiento, ¿verdad? Muchos se congregan solamente para comer y para glotonerías y no están creciendo tanto espiritualmente. Debes buscar actividades donde tú creces. La iglesia puede tener compañerismo, está bien, partir una cenita, comer unos tamalitos de vez en cuando, o en las vigilias un refrigerio, pero lo más importante entre el refrigerio y el tiempo de oración, de adoración y de palabra en una vigilia, ¿cuál es? Así que todo tiene su lugar. Pero hay un peligro, pues, en ir detrás de las personas antes que de Jesucristo. Esto es muy delicado. Así que Watchman Nee dice, no debemos admirar más el vaso o la herramienta que el perfume que Dios ha puesto. A veces buscamos más a estas personas que al ungüento de Dios, ¿verdad? Y la parte exterior, dice él, debe quebrarse para que el contenido pueda salir. Así que Dios quebranta nuestra vida para que fluya lo que Él ha depositado en nosotros. Ni nosotros ni la iglesia, dice, podremos seguir adelante si no sufrimos este quebrantamiento, este desmenuzamiento del perfume. Acuérdese, Marta llegó y quebró el vaso para sacar el perfume, quebró el vaso y la casa se llenó de todo el perfume, dice, perfume riquísimo y carísimo. Pero no hubiera podido ungir los pies de Jesucristo si no hubiera quebrado el vaso de alabastro, donde estaba contenido el perfume. Simbólicamente, cada cristiano y cada ministro, cada persona que Dios gradúa en la escuela del Espíritu y en la universidad de su palabra, tiene un perfume que Dios le ha dado, tiene un don de Dios o varios, tiene un perfil, tiene una capacidad espiritual que Dios le ha dado para dar y servir a otros. Como dice Pablo, unos se desarrollan en el servicio, otros en dar y repartir y saciar la necesidad de otros, otros en el don de lenguas, interpretación de lenguas, sanidades, profecía, qué sé yo, hay una serie de dones en la Biblia, ¿verdad? Que se mencionan en Efesios, en Corintios, en Romanos. Otros hacen misericordia y así va mencionando varios de los diversos dones que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para el servicio de los demás, para fortalecer la fe de otros,
para la edificación del cuerpo de Cristo. Esos son los distintos perfumes que Dios ha puesto. Hay otros que son maestros y enseñan muy bien, evangelistas, pastores, apóstoles. Cada uno tiene algo que Dios le ha dado que puede ministrar a otro. Pero para que esto aflore deben suceder dos cosas. Uno, debe haber crecimiento espiritual. Vamos a cerrar un poquito la ventana porque hay una tormenta ahorita con rayos y truenos. Entonces debe haber crecimiento espiritual. Debemos crecer espiritualmente cada día en el Señor. Si tú quieres darte cuenta cuál es la capacidad que Dios te ha dado, lee la Biblia, pregúntale a Él en oración y relaciónate con los cristianos. Y entonces, integrado en una iglesia local, tú te vas a dar cuenta qué es lo que tú, y a veces otros te lo van a decir, te lo van a corroborar, qué es lo que Dios te ha dado como perfume. Pero debemos nosotros menguar, debemos nosotros sufrir esa pérdida, ¿verdad? Ese quebrantamiento para que el perfume aflore. El Espíritu Santo nunca ha dejado de obrar en los creyentes, dice Watchman Nee. Muchos pueden dar testimonio de la manera en que la obra de Dios nunca se ha detenido en ellos. Ellos se enfrentan una prueba tras otra, dice, un incidente tras otro. En la vida del cristiano puede haber mucha desilusión, mucha adversidad, muchos exámenes de Dios. Pero el Espíritu Santo tiene una sola meta en toda su obra de disciplina, dice, y de entrenamiento. Es quebrantar y deshacer al hombre externo. A ese fue que Pablo se refirió cuando dijo, ya no vivo yo. ¿Se acuerdan? Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Tal vez no lo explicó ahí, pero en otras partes de las escrituras de Pablo, él, porque la Biblia se relaciona entre ella misma, podemos ver en otros pasajes, como 2 Corintios 12, donde él, en muchas ocasiones, 11 y 12, él fue quebrantado de diversas maneras. La gente puede decir, ¿cómo Dios pudo, cómo Pablo pudo haber sido un hombre tan usado por Dios? Pregúntese, ¿qué tanto Dios quebrantó a ese vaso? ¿Oyó eso? Por ejemplo, en 2 Corintios 12 él habla del aguijón en la carne y que 3 veces le pidió al Señor que lo quitara de él. Es un sufrimiento en el cuerpo de él. ¿Y qué le dijo Dios? Cristo en este caso, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad humana. Así que yo me encargo de hacerte frágil, Pablo, de quebrantarte, de recordarte que eres un vaso de barro nada más. Pero para que mi gloria fluya a través tuyo y ministre a muchos, yo tengo que demostrarte que tú eres débil. Tengo que quebrantarte, a ti, al yo, para que mi espíritu, para que Cristo fluya. Así que dice, mi poder se ve mejor cuando eres débil. Oh, qué misterio, hermano. Ahora si usted ve 2 Corintios 11, él habla desde el versículo 16 hasta el 30 de sus distintos sufrimientos. No lo voy a leer por el tiempo, se lo dejo de tarea. 2 Corintios 11 del 16 al 30. Él habla de cuánto sufrió y cuánto ha sufrido por seguir a Cristo, por hacer la voluntad de Jesucristo, por entender a Cristo, por defender el Evangelio, por vivir en el camino de la obediencia a Cristo. Pablo representa a aquel hombre de Lucas 14 cuando Jesús dijo, grandes multitudes iban tras él y les dijo, si alguno no es capaz de amarme más a mí que a lo que su padre o su madre le pidan, o su esposa o sus hijos, o a sí mismo, más que a sí mismo, dice, más que a sus títulos, que a sus propiedades, que a los bienes que ha logrado en este mundo, no es capaz, no va a poder ser mi discípulo, dice. Así que hay un reto en el cristiano, ¿verdad? Dejar de amarse a sí mismo, dejar de amar lo que él ha alcanzado y logrado, rendirlo al Señor, porque no significa que no puedes estudiar, esforzarte, sacar una carrera, llegar a tener un éxito en la vida. No, claro que sí, vale la pena destacar y esforzarse, pero rindiéndole todo a Dios,
Es como cuando un niño o un joven tiene una gran sabiduría y le dan premios y medallas y todo. Uno puede venerar el vaso o puede decir, Dios te ha dado esta sabiduría, amigo, hijo, hermano. Dios te ha dado este entendimiento, Dios te ha dado esto. El perfume lo dio Dios, la gloria es para Él. Y a ti te felicitamos por el esfuerzo que haces, está bien. Pero en el ámbito cristiano es interesante, hermanos, pensar en estas cosas. Es muy interesante y vamos a dejar en una segunda parte, en un segundo video, más de esto, ¿verdad? Que estamos nosotros planteando. Así que espero que disfrutes parte de esta enseñanza que estamos desarrollando y en el próximo video vamos a seguir desenvolviendo las entrañas de estas verdades espirituales. Dios te bendiga y te dé fortaleza, crecimiento, sanidad, deseos de buscarlo, de orar cada madrugada, cada mañana, de leer su palabra. Bendiciones para todos.